taller, que vamos a empezar sin más, va a ser un taller de monitorización de todo lo que son los datos que aparecen en el respirador. Esta yo creo que es la diapositiva más importante de todo lo que es la monitorización de un paciente en ventilación mecánica, y así, por similitud con lo que es el ABC de un paciente en parada cardiorrespiratoria, pretendíamos hacer aquí un resumen de lo que puede ser un ABC que tenemos que tener siempre en la cabeza y presente cada vez que pasamos por delante de un respirador con un paciente, para poder comprobar que todo esté correcto. Y entonces, repasándolo un poquito, tendremos que mirar al paciente, lo primero, observar el color, las conexiones, el que exista expulsión torácica, todos los datos de que nos pueda ofrecer el paciente. Eso sería la A. Y en la B tenemos que mirar a nuestro respirador. Nuestro respirador, y en lo que tenemos que ver, me gusta resumirlo de esa forma, lo primero serían las letras y después serían los números. En las letras nos permite, al ver las letras que aparecen ahí, intentaremos descifrar lo que el ingeniero nos pretende decir con el modo y la modalidad en la que estamos. Y después, en base a ello, pues empezaremos a ver los diferentes números más importantes. En los primeros, si tenemos una modalidad de volumen, será la presión en primer número, ya que es el variable. Si tenemos una modalidad por presión, será el volumen, que es el variable. Pero aparte, además, tenemos que mirar otra serie de números. Entre ellos, fundamentalmente, será la frecuencia respiratoria, la programada y la que está realizándose realmente en el respirador, ya que nos va a poder distinguir si el paciente está respirando por él mismo o aparece un autodisparo o autociclado, que sería la palabra que nosotros utilizamos aquí en España, aunque ya sabemos que esa palabra de autodisparo, autociclado es una palabra errónea, porque ciclar significa cambiar de fase inspiratoria a fase expiratoria, y aquí lo que estamos hablando es de que existe un disparo anormal de una inspiración, es decir, un comienzo de la inspiración, con lo cual es mucho más razonable hablar de autodisparo. En Sudamérica, o en lengua inglesa, se habla de auto-triggering. También será importante valorar el volumen corriente inspirado y expirado, ya que de esta forma vamos a poder ver el porcentaje de fugas, si existen o no existen y qué cantidad existe de fugas. ¿Y por qué es importante saber las fugas que existen? Pues por una parte porque podemos encontrarnos con una hipoventilación del paciente, pero también porque puede existir un autodisparo como consecuencia de estas fugas. O sea, es una de las principales causas de autodisparo. El autodisparo, las primeras causas son fugas, secreciones, el que pueda existir aguas en las tubuladuras y, por ejemplo, en el transporte, los movimientos de la propia ambulancia o del helicóptero, que puedan transmitirse a la propia tubuladura y producir el autodisparo. También habrá que comprobar, una vez que ya no podemos modificar ese autodisparo, de que no podemos solucionar estos problemas que causan autodisparo, pues ese será el momento en el buscar el ajuste del trigger inspiratorio. Ya habíamos dicho que el trigger inspiratorio tenemos que programar en cualquier paciente es el mínimo, siempre que no exista autociclado. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer todos los días, y a lo mejor varias veces al día, es, si encontramos autodisparo, volver a ajustar ese trigger. Y si no lo encontramos, asegurarnos de que ese trigger es el mínimo, para que no hacer que el paciente realice un esfuerzo excesivo. En el caso de que estuviésemos en presión de soporte, tendríamos que ajustar también esa presión de soporte, que ya la veremos posteriormente, y entre una de las cosas que vamos a tener que ajustar será el trigger expiratorio. Evidentemente, la FiO2 en las gráficas sería la siguiente parte dentro del respirador. En las gráficas podemos ver todo lo que hemos visto en los números, excepto dos cosas fundamentales. En las gráficas se ve el atrapamiento y se ve en la fase inspiratoria, fundamentalmente en el flujo inspiratorio, en si se entrega realmente el volumen al alveolo o no. Es decir, si ahí aparece una fase en la que en el flujo es cero, y esto será muy importante. A lo largo del día de hoy vamos a hablar de lo que es la ventilación de un paciente obstructivo, y esto será muy importante, el ver si se entrega realmente el volumen al paciente o no. Y al final del curso, en el último día, en lo que es la clase de fisiología respiratoria, haremos un experimento en el
que comprobaremos lo importante que es que aparezca un flujo cero en la fase inspiratoria cuando estamos en las mandatorias para poder saber si entregamos el aire al alveolo o no, que es realmente el punto donde queremos tener el gas, ya que en él se produce intercambio y no lo queremos tener en lo que es moviéndose por las tubuladuras o por el espacio muerto. También, para comprobar todo esto, dentro de lo que son el propio respirador, las gráficas, también tendríamos unas pruebas que permiten comprobar si tenemos ese atrapamiento o no, que sería la autopip, la pausa expiratoria, comprobar la presión meseta en la pausa inspiratoria, que nos puede también reflejar el que exista un atrapamiento dinámico cuando, por ejemplo, tenemos una bronquiolitis en un paciente pequeño y sobre todo una displasia broncopulmonar. Y por último, después de todo esto, después de haber programado correctamente el respirador y haber comprobado que esos datos del respirador, tendremos que ver si esto que hemos programado se traduce en un beneficio para el paciente. Y la única forma de hacerlo es monitorizando al paciente la pulsosimetría, la capnografía, capnometría y, evidentemente, la interpretación de la gasometría. Con todo esto lo podemos completar con la existencia de una radiografía que nos puede informar de más datos sobre el paciente. Entonces voy a poner otra vez los respiradores que tenemos hoy, y tenemos varios respiradores. Por una parte tenemos el respirador el Evita XL, que lo tenemos aquí, ya lo hemos visto varias veces. Tenemos un Servo-i y vamos a incorporar otro respirador más para que veamos lo que es, que probablemente es uno de los respiradores que más vayamos a utilizar en muchos casos, servicios de urgencias, que será un respirador de transporte. Y será el Osilot 3000 y vamos a ver qué encontramos en estos respiradores. En principio vamos a poner un solo respirador, y vamos a empezar por este mismo, que es el Servo-i. Y ya veis que tengo configurada la programación de un caso clínico que ya habíamos visto todos estos días atrás, y que yo, para facilitar la interpretación de lo que estoy poniendo, voy a ir leyendo la pantalla, ya que a veces ahí los números se aparecen un poquito pequeños y no se ven muy bien. Pero bueno, en este caso pues vamos a estar programando un paciente de unos, pongamos, 25 o 27 kilos, en el que voy a poner un volumen corriente de 200 mililitros. Ya sabemos que el volumen corriente lo estamos programando entre 5 y 7 por kilo. Antiguamente, en los respiradores más antiguos, que todavía muchos de ellos están en uso, como por ejemplo los Servos 900, en muchas unidades aquí en España todavía se están utilizando Servos 900 y algún otro respirador antiguo. El problema que tenemos que hacer es una programación del volumen a más de 7 por kilo, incluso a 10 por kilo, a 12 por kilo. ¿Cuál es esa razón? Pues porque estos respiradores antiguos no tienen la capacidad de compensación de tubos, la compensación de las tubuladuras. Los respiradores más modernos sí que tienen esa posibilidad de compensación de tubas, y aquí veis cómo me puedo hacer una prueba del circuito de paciente y me dice, conecte el circuito del paciente y bloquee la pieza en I. Y yo voy a decir conforme, y aquí lo que me está haciendo es un cálculo de la compliance del propio tubo, de las tubuladuras que van hacia el paciente. Está metiendo flujo, yo lo tengo tapado, en este caso con el dedo. Aquí veis cómo estoy tapando la tubuladura con el dedo, y me hace una pregunta: ¿quiere usted compensar el volumen compresible? Y lo que me está diciendo es si quiero compensar el volumen de aire que queda en las tubuladuras. Entonces yo le voy a decir sí o no. Evidentemente, si digo que sí, lo que significa es que el respirador no va a sacar del solo 200 mililitros, sino que va a sacar un poquito más en función del cálculo de la compresibilidad de las tubuladuras que haya hecho, para que realmente pase por la Y, por este punto, que pase por la Y 200 mililitros. Intentará que pasen por ahí 200 mililitros. Si le digo que no, entonces no compensará esas tubuladuras, con lo cual en el primer caso tendré que programar a unos 7 por kilo, vamos a poner esa cifra, mientras que en el segundo caso tendré que programar a 10 por kilo. Esta es la diferencia fundamental. Bueno, como habíamos dicho ya en el primer día, aquí vamos a programar
en este caso, volumen control. Volumen control, programo 200 mililitros, 20 veces por minuto, con una PIB en este caso de 5. En este caso tengo una FiO2 del 40%. La relación IE, en este caso este respirador, veis que tiene que programar por relación IE, y en este caso el tiempo de pausa es porcentaje del tiempo del ciclo. Si hacemos los cálculos, y aquí yo los tengo en la parte de arriba, en la calculadora que tiene el propio respirador, esto me implica que 20 respiraciones por minuto, teniendo en cuenta que tenemos 60 segundos, el tiempo del ciclo son 3 segundos. Si considero el 10% de ese tiempo de ciclo, con lo cual el tiempo de pausa que estoy programando en segundos, que realmente es lo que tenemos que pensar, tenemos que pensar siempre en segundos, será 0,3 segundos. Aquí me pone 0,7 segundos. Tiempo inspiratorio, 0,7 segundos, es lo que estoy teniendo yo ahí. ¿Esto qué me indica? Que el respirador me está diciendo que el tiempo de entrada de aire va a ser 0,7 segundos, el tiempo de pausa en base al 10% del tiempo de ciclo será 0,3 segundos, con lo cual el tiempo inspiratorio total será de 1 segundo. Yo aquí he puesto retardo inspiratorio de 0%. Acordaros que esta tecla, cuando estamos programando en volumen, es una tecla que realmente no tiene mucho sentido si nos lo comparamos con el Puritan Bennett u otros respiradores, ya que lo que se pretende es que el flujo haga una curva cuadrada, lo más cuadrada posible, con lo cual se entrega muy rápidamente, y que en muchos casos este retardo inspiratorio en alguna gente lo programa en un 5%, y que, si os recordáis, el Evita XL, esto lo hace automáticamente con un retardo de un 5%. ¿Y eso cómo lo veíamos? Pues porque aquí, con el 0%, yo necesito un flujo de 17,2 concretamente, y para conseguir exactamente lo mismo en el Evita, aquí lo tengo, yo tenía que programar un flujo de 19, y aquí tengo exactamente lo mismo que estábamos obteniendo. Lo voy a leer, una relación IE1,2, un tiempo inspiratorio de 1 segundo y un tiempo expiratorio de 2 segundos, un tiempo de plató de 0,3 y un volumen minuto total al final teníamos de 4. Es decir, exactamente ahora mismo estos dos respiradores están programados igual, y ya vemos cómo las teclas que estamos tocando son un poquito diferentes, pero están exactamente igual programados. Bueno, pues entonces vamos a arrancar el respirador y vamos a ver en qué cosas tenemos que fijarnos. Es decir, aquí empezamos realmente la práctica. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos en el Servoy? Lo primero, recordando la diapositiva que pusimos al principio, a mí lo que me gustaría ver, y que nos quedase a todos claro, es ¿qué tenemos que hacer ante un paciente que acabamos de intubar, que acabamos de conectar a una ventilación mecánica? O bien que empezamos la guardia y que queremos ver cómo estamos con ese paciente. Pues lo primero que hay que hacer es mirar al paciente. Ya lo hemos visto. Y aquí, en este caso, os voy a enseñar nuestro paciente. Aquí lo tenemos. Nuestro paciente. Aquí veis los pulmones. Aquí tenemos nuestro simulador de pulmón. Este es el paciente. Bueno, y ahora, una vez que lo veamos, tenemos que ver el respirador. Y del respirador me gustaría que empezásemos por la B. Y la B nos decíamos, primero vamos a ver las letras y después veremos los números. Y las letras sirven para saber en qué modalidad nos encontramos. Aquí yo veo que es volumen control, con lo cual ya tengo que empezar a poner mi chip en la cabeza de lo que significa volumen. Volumen significa que vamos a meter un determinado volumen, y que lo que será variable será el pico de presión. El determinado volumen, en este caso, también se mete por una forma de una curva de flujo cuadrada. Vale. Una vez que ya hemos visto esto y sabemos que lo variable es la presión, me fijo en la presión que está haciendo, más valores para que yo pueda ver todos los valores que me interesan. Y el pico de presión que tenemos es de 15. Bueno, pues ese pico me parece que está dentro de rango. O sea, los rangos que sabemos, y lo veremos en la clase de fisiología respiratoria, en los que vamos a estar trabajando para mover nuestros volúmenes corrientes, varían aproximadamente, en función un poquito del tubo endotraqueal que tengamos, es más o menos estrecho, en un paciente normal, entre 15 y 25 centímetros de agua. Teniendo en cuenta que será más razonable en un paciente normal y sano tener un pico de presión más próximo a 15 que a 25. Ya digo que puede estar influyendo un poquito las resistencias que pueda tener si hemos intubado a ese paciente con un tubo muy pequeño. Bueno,
Además de eso, pues como ya he programado una pausa, me gustaría saber la presión de pausa, que es esta que tenemos aquí. Es presión de pausa o presión meseta, que ya veremos ahora qué significa todo esto. Y otra de las cosas que yo habíamos dicho que teníamos que ver inmediatamente es si la frecuencia respiratoria, que aquí vemos como encima está saltando la alarma, me pone frecuencia respiratoria alta, es igual o no que la frecuencia que tenemos pautada. En este caso, hemos dicho que es una asistida controlada por presión, por volumen, perdón, en el que había programado un trigger que habíamos visto el primer día, que en el trigger, en el servo I, en la parte de trigger de flujo, no tiene unidades, sino que va desde 0 hasta 10, y que resulta que en la parte más sensible, que es 10, 9, 8, 7, lo pone en rojo. El propio ingeniero lo pone en rojo porque él sabe que la sensibilidad de este trigger es tan alta que puede derivar en un autodisparo muy fácilmente. Lo habíamos programado en su momento entre la parte verde y la parte roja para evitarnos este problema, pero resulta que aquí me encuentro con que la frecuencia respiratoria es superior a la pautada. Bueno, pues aquí tenemos que empezar a pensar. Y lo que tenemos que pensar es, solamente hay dos razones por las cuales un respirador en asistida controlada, me da igual que sea por volumen que por presión, puede hacer más respiraciones que las pautadas, es decir, y además esas respiraciones son todas exactamente iguales, como estamos viendo aquí. Recordar la clase inicial, todas son latas exactamente iguales. Solamente puede haber dos razones, y una es que el paciente esté disparando esas respiraciones, o bien sea la máquina la que se autoestimula, con lo que produce un autociclado, un autotriggering. No existe ningún dato en la pantalla de este respirador ahora mismo que nos pueda distinguir de ninguna forma el que exista autociclado o no, autodisparo o no, o sea el paciente el que está disparando esas respiraciones. No hay ningún dato y no podemos encontrar jamás ningún dato en la pantalla del respirador. Esto ya tiene que quedar muy claro. Cuando nos preguntamos si existe autodisparo o es el paciente el que está disparando, no podemos ir a mirar la pantalla del respirador. Tenemos que hacer algo. Lo primero, tenemos que ir a mirar al paciente. Si ese paciente vemos que realmente es él el que está iniciando las respiraciones, pues ya está solucionado el problema. Pero si no tenemos claro que es el paciente el que está disparando, que esto pasa muchísimas veces, sobre todo en pacientes neonatos, pasa muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo que implique el desconectar la máquina y el respirador. Saber que el respirador deja de autociclar seguro o que el paciente está respirando seguro. Bueno, alguien me puede decir, bueno, pues puedo subirle el trigger, ¿vale? Pero si subo el trigger inspiratorio, hago menos sensible ese disparo, puede ser que el respirador ya deja de autociclar, evidentemente, porque ese flujo turbulento que se le genera dentro de la tubuladora deje de disparar ese trigger, pero también puede ocurrir que el paciente que estaba disparando no tenga suficiente fuerza ya con ese nuevo trigger menos sensible, con lo cual también deje de disparar. Con lo que no sabemos distinguir si es el paciente o es la máquina la que estaba produciendo ese autodisparo. ¿Cuál es la solución de todo esto? La solución sería, por una parte podrías hacer, desconecto físicamente a la máquina del respirador. Es decir, desconecto la tubuladura, la tengo aquí, y con lo cual ahora tendría que mirar al paciente, mirar realmente físicamente al paciente si aparece unas respiraciones, si era el paciente el que estaba haciéndolo o era la máquina. Claro, esto puede decirme alguien, bueno, hombre, esto puede ser demasiado radical. Y dice, efectivamente, ¿cómo podríamos hacer exactamente lo mismo? Es decir, asegurarnos de que es la máquina o es el paciente sin desconectar la máquina. Bueno, pues podría hacerlo de una forma y es poniéndolo en CPAP. Ya, pero es que hay algunos respiradores, y este es el caso concreto, y lo voy a poner ahora para que veamos, en los que sigue existiendo autociclado. Voy a poner aquí, veis que ahora voy a poner CPAP y voy a ponerle presión de soporte de 0. Evidentemente, si pongo presión de soporte de 0, lo que estoy haciendo es dejándolo en CPAP. Si lo dejo en CPAP, intentaré ver si es la máquina o el respirador. Por tanto, yo aquí ya dejo retardo inspiratorio. Ahora sí, lo tengo que ajustar, no como antes a 0, porque estamos ventilando con unas ventilaciones por presión, y ahora
y acepto. ¿Y qué es lo que voy a pasar? He cambiado a presión de soporte y veo que sigue habiendo presión. Sigue habiendo presión. Y esto es una característica que solamente ocurre ahora ha dejado, pero porque ha dejado de autociclar, pero esto solamente ocurre en el respirador Servo-i. En el respirador Servo-i, el respirador es capaz, perdón que lo he puesto, tengo que poner 200, ha cambiado toda la programación. En el Servo-i, el ingeniero en CPAP le asegura una presión de soporte mínima de 5, con lo cual, al existir una presión de soporte y al existir un trigger activo que genera esa presión de soporte, podemos ver exactamente el autociclado también. Esto no ocurre en el Evita o en otros respiradores. Cuando se deja en CPAP, solo en CPAP, lo que aparece no es una presión de soporte añadida que nosotros no habíamos pedido. Bueno, esto sigue siendo difícil de distinguir. ¿Y cuál es la mejor forma de saber si un paciente está respirando o no? La mejor forma de saber si un paciente está respirando o no es sedando al paciente y en algunos casos relajándolo. Sedando al paciente y en algunos casos relajando. Vuelvo a poner la programación como la tenía antes. Aquí el retardo inspiratorio era de 0. Aquí tengo exactamente la programación que tenía antes y nos podíamos encontrar si era excesivamente sensible el trigger, como vemos aquí ha aparecido un autociclado, porque yo no estoy tocando al simulador, con lo cual esto es debido al autociclado. Aquí vuelve a aparecer otra vez, ahí lo vemos. Yo no estoy tocando al simulador, con lo cual no estoy estimulando el simulador, con lo cual no hay otra posibilidad que no sea autociclado. Si esto, ¿cómo lo haríamos con un paciente real? Si este paciente lo acabo de intubar, se da y vemos que aparece esto y no soy capaz de distinguir si es el paciente o la máquina, lo vuelvo a sedar e incluso lo vuelvo a relajar. Con lo cual ya sé seguro que no es el paciente y con lo cual yo sé que ahora mismo es la máquina. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? Antes de subir, de poner más duro el trigger, bajar la sensibilidad, tendríamos que descartar las posibles causas de autociclado. Las posibles causas de autociclado son fugas y por eso decíamos que lo que habría que mirar era los números del volumen corriente inspirado y expirado. Y aquí veo que son prácticamente iguales, 199, 200, es decir, no existen fugas. Por tanto, la causa de autociclado no pueden ser las fugas. Tenemos que mirar la tubuladura, si aparece agua en esas tubuladuras, con lo cual tendríamos que vacilarlas, o si son las secreciones del propio paciente y le tendríamos que aspirar. Si no aparece ninguna otra causa de estas o cualquier otra posible, pues evidentemente lo que está ocurriendo es que en este caso, para este paciente y concretamente con estas características del día de hoy, el trigger que tenemos es demasiado sensible, con lo cual tendré que ir bajándolo progresivamente hasta que desaparezcan estos disparos. Bueno, pues vamos a hacerlo, esto tendríamos que hacerlo de uno en uno, pero vamos a ver cómo llegará un momento, y aquí lo veo, llega un momento en que ya no aparece ese disparo que aparecía en morado, esa estimulación de la propia máquina, porque ahora mismo este trigger es el correcto para este paciente. Lo que tenemos que hacer en la vida real es punto a punto ir modificando ese trigger hasta que dejemos de que haya autociclado, una vez que ya he asegurado que no hay otras causas de autociclado, como por ejemplo esas fugas que podrían ser derivadas de que el CAF del tubo endotraqueal estuviese deshinchado, y lo que habría que hacer es hincharlo. Bueno, voy a ajustar el perfil de alarmas para que no esté saltando. Vale, ya lo he ajustado. Bien, pues ahora estos son las principales letras y números que tenía. Vamos a intentar interpretar lo que significa el pico y la meseta. El pico y la meseta, que aquí lo veo en las gráficas y que nos complementan estos números que tenemos aquí, pico y meseta, el pico y la meseta. Lo voy a poner en el Evita porque así me permite parar bien las gráficas y lo arranco. Voy a programar, como he cambiado antes, se me ha borrado la programación, lo vuelvo a programar 200.
La FIO2 la dejo en 30, el tiempo inspiratorio 1 segundo, en este caso es el tiempo inspiratorio total. Frecuencia la voy a poner en 20. El flujo, acordaros que si lo ponía en 19 me salía en tiempo de pausa de 0,3 exactamente. Y el trigger inspiratorio, aquí lo voy a poner en el mínimo, que es para yo asegurarme que en todo caso lo tendría que subir. Ahora voy a conectarlo al paciente, que es el simulador en este caso. Lo conecto aquí. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es mirar las letras y los números. Aquí voy a quitarle el sensor, monitorización, puedo ajustar los sensores, aquí sensor, lo tengo apagado, el sensor de flujo lo puedo calibrar, le inicio la calibración, aquí me va a poner calibración de flujo, de sensor de flujo, ya está calibración OK, y ya lo tengo todo perfecto funcionando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que miro? Letras, y me pone que es IPPV Assist. ¿Qué significa IPPV Assist? Pues significa lo mismo que tenía antes en el otro respirador, que es asistida controlada por volumen, en este caso. Y además lo puedo ver rápidamente en una visual, viendo que las curvas de presión tienen pico y meseta, que la curva de flujo es una curva prácticamente cuadrada. Acordaros que tengo un pequeño retardo inspiratorio aquí, que ya lo habíamos visto que no lo puedo modificar, y el volumen, tengo un volumen que entra, se mantiene y luego baja. Con lo cual, en los números que tengo aquí, ya me interesa saber lo que es variable, pico 17, presión plato 15, y tengo volumen corriente inspirado y expirado. Aquí sí que tengo una pequeña fuga, ya la veo, 200 respecto al volumen expirado, que es 182, y tengo una frecuencia respiratoria de 20, que es exactamente igual que la que tengo programada. La tengo programada aquí, es exactamente igual. Con lo cual, esto me quiere indicar que ya ni el paciente respira, ni la máquina está disparando respiraciones sin que las queramos. El volumen tendría que haber ajustado también, preajustado las alarmas. Aquí las voy a ajustar ahora, las voy a poner exageradas para que lo haga rápido. Pero ahora vamos a empezar a interpretar datos. ¿Qué significa pico y meseta? Y voy a parar las gráficas para que las podamos ver. Lo que estamos diciendo es que el pico total, que lo tengo aquí en este punto, en ese punto, es el pico de 17, es la presión necesaria para meter el volumen hasta que hacemos la pausa inspiratoria, es el tiempo de pausa. Con lo cual, ese pico incluye dos partes, incluye dos partes, lo que sería la presión que necesito para vencer las resistencias de la vía aérea y del tubo endotraqueal, y la segunda parte es la parte de la presión que necesito para mantener el aire metido en los alveolos, es decir, lo que reflejaría la distensibilidad. ¿Qué significa? Pues que el pico de presión, que en este caso va de 17 hasta 5, que sería la PEP, es decir, la diferencia de presión entre el pico y la PEP o PIP, la PIP está programada en 5, por tanto la diferencia de presión que tenemos es de 13, se invierte en dos cosas. Se invierte en vencer las resistencias de la vía aérea y el tubo, y se invierte en vencer las resistencias elásticas, la distensibilidad o compliance de ese pulmón. ¿Cómo puedo distinguir cuál es cada una de las partes? Pues midiendo la diferencia entre el pico que tengo aquí y la presión meseta que tengo aquí, siendo esa presión meseta suficiente. Aquí la diferencia sería de 2 puntos. Esa diferencia de 2 puntos entre el pico y la presión plató o la presión meseta es la que refleja las resistencias de la vía aérea y del tubo. Mientras que la diferencia entre presión plató, siendo medida en condiciones estáticas, ahora explicaré lo que significa eso, y la PIP o PEP, es lo que refleja las condiciones estáticas del pulmón, lo que refleja la compliance de ese pulmón. Es decir, si sabemos exactamente cuál es la presión meseta medida en condiciones estáticas y sabemos cuál es la PEP medida en condiciones estáticas, para que sea en condiciones estáticas tenemos que haber flujo cero, podemos saber que esa diferencia de presión nos va a reflejar la compliance. Todo esto lo vamos a hacer en la clase de fisiología respiratoria. En un ejemplo vamos a poder medir la compliance de ese paciente. Como ya he dicho, tengo que medirlas en condiciones estáticas. Aquí a este paciente, que es un paciente normal,
puedo casi asegurar que van a ser exactamente iguales, pero en pacientes que no sean normales, como por ejemplo un paciente obstructivo, tengo que asegurarme de que esa presión meseta es la real y que la presión PEP es real. ¿Cómo me aseguro eso? Pues habíamos comentado antes que había una serie de procedimientos especiales que me permiten hacer pausas inspiratorias prolongadas. Ahí estoy haciendo una pausa inspiratoria prolongada que puedo parar y puedo medir realmente cuál es la presión plató que existe. Y aquí, en esta pausa prolongada, si no existen fugas, que en este caso existe una pequeña fuga, sería de 14, 15, 14, 13. Eso, entonces, ya me refleja realmente lo que es la presión que necesito para tener el aire en los alveolos. Para poder comprobar la compliance, vuelvo a hacer un procedimiento especial y mido la pausa, una pausa expiratoria prolongada, ahí la veo que la estoy prolongando, para medir realmente cuál es la PIP real, que es de 5, perdón. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Que si tengo que la presión plató es 14 y la PIP es 5, la presión necesaria para meter 200 mililitros y mantenerlos metidos dentro de ese alveolo es de 9 centímetros de agua. Y para coger y meter esos 200 mililitros y moverlos hasta el alveolo, necesito desde la diferencia entre 14 y 17, otros 3 puntos más, 3 centímetros de agua más. Estas son las características que nos interesan saber y los datos que nos interesan saber. Además de esto, ¿qué cosas tenemos que saber? Tenemos que saber que esto no lo podemos ver en los números y sí lo podemos ver en las gráficas, si el aire que nosotros hemos metido puede salir perfectamente antes de que se inicie la siguiente respiración. Y esto lo miro en la curva de flujo, en la fase expiratoria de la curva de flujo. La curva de flujo, el flujo se tiene que hacer cero, como vemos aquí, antes de que se inicie la siguiente respiración. Si esto no ocurre, lo que estará pasando es que aparece un atrapamiento. Vamos a ver varias modificaciones. Vamos a ver varias modificaciones. Y ahora lo que estoy viendo es cómo he subido las resistencias. Hemos visto cómo se refleja esto se refleja en un aumento en el pico. Pero si se dan cuenta, la presión plató sigue siendo exactamente igual. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Esto lo que ha ocurrido es que el pico total ha subido, la presión plató se mantiene, con lo cual la diferencia entre plató y la PEP es la misma, con lo cual, una vez que esté metido el aire, la presión que necesito para mantenernos los alveolos es la misma que antes. La compliance no se ha modificado. Esa subida de presión, que ya en este caso son 17 puntos de diferencia, se ha invertido en vencer las resistencias. ¿Y por qué? Pues porque yo he modificado las resistencias aquí. He aumentado las resistencias y ahora las voy a volver a bajar. Simplemente voy a hacer eso. Y veo cómo ahora el pico de presión es 17 y la presión plató es 15. Con lo que es muy interesante esta monitorización. La diferencia entre pico y plató me deja las resistencias. Voy a volver a modificarlo hacia arriba. Veo cómo y esto puede estar causado pues, por un broncoespasmo, unas secreciones, que el paciente esté mordiendo el tubo endotraqueal. Y aquí lo veo. ¿Qué es lo que ocurre también? Veo también cómo se está prolongando la curva de flujo. El flujo expiratorio se hace más problemático a la salida. ¿Qué es lo que ocurre si hubiésemos tenido una frecuencia respiratoria mayor? Vamos a poner una frecuencia respiratoria de 30. Fíjense bien en la curva de flujo expiratorio. Y esto es lo que estábamos intentando decir. Aquí lo que está reflejándose es un atrapamiento. El aire que ha entrado no ha podido salir completamente. Todavía existe un flujo de salida del aire en la fase expiratoria cuando se inicia la siguiente inspiración. Esto es un atrapamiento. No podemos permitir que un paciente se encuentre con atrapamiento. Vuelvo a bajar la frecuencia respiratoria. Tendré que bajarla como mínimo hasta que el paciente no atrape. Tengo que ajustar, vamos a ver, aquí sigue habiendo atrapamiento. ¿Y cómo puedo comprobar que existe ese atrapamiento? Puedo comprobar que existe ese atrapamiento con una
maniobra, que es la pausa expiratoria. Vamos a hacer la pausa expiratoria y vemos aquí cómo ha subido la curva de presión. Ahora resulta que la curva de presión en la fase expiratoria me refleja 6 puntos. Aquí aparece 6, cuando tengo pautados 5. Eso significa que existe una autoPEP. Una PEP que no podemos medir en condiciones dinámicas, pero sí lo podemos medir en condiciones estáticas. Y eso me está reflejando atrapamiento. Vamos a hacerlo todavía más exagerado. Vamos a coger y vamos a subirle la frecuencia respiratoria, como teníamos antes, que veíamos que había un gran atrapamiento. Se va a reflejar muy bien en la curva. Y voy a volver a comprobarlo con el procedimiento especial, que es una pausa expiratoria. Y aquí la podemos ver perfectamente. Aquí vemos este escalón que se aparece en la fase expiratoria, prolongando esa fase expiratoria, y si mido realmente la presión que tengo ahí es 9. Es decir, tengo una autoPEP de 4 puntos, ya que la pautada era 5. Esto no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto, a no ser que no nos quede otro remedio. Pero esto lo vamos a dejar para la clase de pacientes obstructivos. Muy bien, pues esto también lo podemos ver en otras serie de gráficas, que son los bucles. Vamos a poner un bucle en grande. Y aquí vemos cómo tenemos dos tipos de bucles. Los bucles sirven para ver condiciones cambiantes, es decir, lo que ocurre hoy y lo que ocurre mañana. No vamos a poder sacar mucha información, mucho partido de estos bucles. Aquí tengo el bucle que sería de presión-volumen, que sería el bucle de compliance, y en el que aquí los que estoy viendo fundamentalmente es un aumento de la histéresis de la curva, la distancia entre una curva y otra. ¿Esto qué está reflejando? Está reflejando las resistencias que teníamos antes tan elevadas. Ahora las voy a volver a cambiar, esas resistencias, y fíjense cómo aparece ahora las curvas se junta la parte que se eleva y la parte que desciende, con lo cual esa histéresis ha disminuido. Esto lo que me está reflejando es que el paciente se encuentra en condiciones normales. Ya vemos el pico de presión que tengo. Vamos a ver lo que ocurre posteriormente cuando tenga un cambio en la compliance. Y ahora vamos a ver el bucle flujo-volumen, que este sí que me interesa verlo. Y el bucle de flujo-volumen, aquí sí que me puede reflejar el atrapamiento. Vamos a hacer aumentar la obstrucción, y en la obstrucción aquí va a aparecerme un pico elevado. Vamos a elevar más el pico. Voy a poner aquí la curva de presión para que se vea cómo tengo el pico elevado. Tengo un pico prácticamente 40, me está llegando al límite de presión que tengo. Y aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Si pongo la curva de flujo, en la curva de flujo se ve claramente el atrapamiento. Y el atrapamiento se refleja aquí, en este punto. El aire que todavía tiende a salir en la fase expiratoria no ha salido, con lo cual cuando comienza la siguiente inspiración tiene que hacerse cero, porque el sistema tiene que ir al punto de equilibrio. Esto me refleja el atrapamiento, aunque sin embargo el atrapamiento donde mejor se refleja es en la curva de flujo en la fase expiratoria, lo mismo que en la maniobra especial, que es la autoPEP. Vamos a ver ahora, una vez que hemos visto esto, vuelvo otra vez a poner la pantalla del respirador como la teníamos en condiciones basales. Le voy a quitar las resistencias, lo voy a poner como si fuese un paciente normal. Aquí tengo un paciente normal y tengo 17 de pico, 14 de presión plató. Esto podría ser perfectamente normal, prácticamente no hay fugas. Ahora veremos dónde se ven las fugas bien. Y ahora lo que voy a hacer va a ser comprimir el pulmón. Al comprimir el pulmón, voy a comprimir los pulmones, lo que estaré viendo es cómo se va a ir modificando la compliance. ¿Y cómo se va a modificar la compliance? Yo estoy comprimiendo ahora los pulmones, ¿y qué es lo que está reflejando? Un momentito, cuando lo dejé estable, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que estamos viendo es que ha subido el pico de presión, ha subido a 27, pero a su vez también ha subido la presión plató. Y se mantiene esa diferencia. No ha habido un cambio en las resistencias. Yo no he tocado para nada la válvula que cierra la tráquea, sino que lo que he hecho ha sido comprimir los pulmones. Con lo cual,
La presión que necesito para meter la misma cantidad de aire va a ser mayor, lógicamente, pero esa presión se invierte en vencer las resistencias elásticas de los pulmones, ya que las resistencias derivadas de la vía aérea son las mismas y se mantiene la diferencia entre pico y plató. Voy a ponerlo todavía más, la compliance del pulmón se comprime todavía más, sube, vemos cómo sube todo, estamos subiendo todo de forma paralela, Esto lo que nos está reflejando es un cambio en la compliance, una disminución en la compliance de ese pulmón. Vamos a verlo en las gráficas, en los bucles. Vamos a poner el bucle, y el bucle fundamental en el que vamos a ver este cambio es el bucle que refleja la compliance, el bucle, el volumen presión. Aquí lo tengo como se ha hecho mucho más tendido, y esto me puede servir para poner un punto de referencia. Estos son mediciones dinámicas para poder ver la realidad de lo que está ocurriendo con nuestro pulmón, con nuestros alveolos. Tenemos que hacerlo en condiciones estáticas. Esto lo estudiaremos en la clase de fisiología respiratoria. Pero para verlo de forma progresiva en el tiempo, puedo aquí poner un bucle de referencia, la mayor parte de los respiradores lo tienen, y ahora voy a hacer un cambio. Fíjense en la curva de presión, un cambio para mejorar la compliance. Descomprimo el pulmón. ¿Y qué es lo primero que veo? Veo que con respecto al bucle de referencia que tenía el día de ayer, la curva de compliance se ha hecho mucho más vertical. ¿Esto qué significa? Que puedo mover mejores volúmenes con menos diferencias de presiones. Ha mejorado la compliance, en definitiva. Y aquí veo que ha descendido todo. Lo puedo ver otra vez en las curvas, como ha vuelto a descender y las resistencias se mantienen exactamente iguales. ¿Cómo veíamos las fugas? Aquí veo que tengo una pequeña fuga, pero voy a exagerarla todavía más. Voy a abrir una de las válvulas que me permiten hacer fugas. Aquí voy a enseñarlo ahora. Aquí tengo unas válvulas que me permiten hacer fugas. Y voy a abrir esa válvula. Y voy a ir abriéndola progresivamente para que veáis cómo el respirador sigue mandando 200 mililitros, pero al respirador, al neumotágrafo que hay de recepción del aire, ya no le llegan 200 mililitros, sino que aparecen, en este caso, 112. Es decir, el aire se ha perdido por algún lado. ¿Dónde se ve lo mejor? Se ve en los números. El del respirador salen 200 mililitros y al respirador no llegan 200 mililitros, llegan 118. ¿Dónde se ha perdido ese aire? Pues lo normal es que se pierda a la atmósfera, o otra opción es que tengamos una fístula traqueobronquial o una fístula, broncopleural, o también podría ser traqueobronquial, que podría ser traqueosofágica, que esté perdiendo el gas hacia otro punto. En la fístula broncopleural lo que estaríamos viendo es que estaría el neumotórax drenado con un pleurevac, un sistema de drenaje pleural, y ahí estaría burbujeando cada vez que metemos el aire, ¿no? Esto lo estudiaremos luego en las siguientes charlas del día de hoy, con la ventilación de un neumotórax con fístula broncopleural. Pero ¿dónde se refleja lo mejor? Lo mejor se refleja en las curvas de volumen. Las curvas de volumen lo que nos indican, voy todavía a exagerarlo un poquito más para que se vean mejor. Ahí las vemos. Lo que significa es que el aire ha intentado entrar, ha entrado, pero cuando se inicia la siguiente respiración todavía no ha salido. Lo voy a quitar toda la fuga para que se vea perfectamente qué es lo que ocurre. En condiciones normales el aire entra, se intenta mantener y sale. El aire entra, se intenta mantener y sale. Voy otra vez a calibrar el sensor de flujo, porque muchas veces cuando sobre todo en el Evita, tiene un sensor de flujo muy sensible, muy delicado, y si le estoy modificando muy rápidamente todos los parámetros, se puede descalibrar. Aquí lo he vuelto a calibrar otra vez y ahora está perfecto. Aquí veo que el aire entra, se mantiene y sale. Entra, se mantiene y sale. No hay prácticamente fugas, ¿vale? Hay unos 10-15 mililitros de fugas, muy poquita cosa, pero ahora voy a empezar a abrirla y veo cómo
lo que está a empezar a verse es una diferencia importante entre el volumen que se entrega y el volumen que el respirador recibe. ¿Dónde se va a ver eso? Se va a ver bien en las curvas de flujo, las voy a exagerar todavía más, con lo que la salida del gas se mantiene cuando se inicia la siguiente respiración. Esto nos está reflejando fugas. Indirectamente, veo aquí que aparece un flujo negativo en donde no tenía que haberlo, que era en la pausa. Eso nos indica fugas. Otra cosa que nos indica fugas, la presión meseta no se mantiene, no se puede mantener porque aparece una caída de presión. Eso es derivado de las fugas y ahí me lo dice el respirador. Me lo dice el respirador. Bien, vamos a ponerlo en esto mismo, en el respirador Servoil. Aquí lo teníamos ya programado de antes y aquí vemos cómo no aparecen fugas y ahora ya voy a abrir las fugas. Y ahí la vemos unas fugas muy exageradas, en la que el aire sale, pero no vuelve al respirador. Y esto se refleja aquí. Vemos como también existe la caída de presión en la fase. Voy a exagerar menos las fugas para que se vean. Ahí la tengo las fugas, aquí la tengo las fugas, aquí tengo una pequeña fuga, pero esto ya lo podía haber visto también, ¿no? Lo podía haber visto en que el volumen inspirado y el volumen expirado no es exactamente lo mismo. Voy a exagerar un poquito más la fuga para que se vea. Ahí la tengo. Una fuga en este caso está entregándose 200 y sin embargo al respirador solamente llegan 150. Y veo cómo la presión en la fase de meseta es incapaz de mantenerse. Bueno, pues aquí tengo, como he visto, las fugas en este caso. Bueno, pues aquí tengo el Osilog 3000. El Osilog 3000 lo voy a arrancar y lo voy a poner en ver en qué modalidad arranca. Por defecto, de fábrica, viene con esta modalidad. Voy a apagar un momentito el respirador para que no me salten las alarmas. Ahora, ya está. Y veo que por defecto me salta en IPPV. En IPPV, y tengo entonces que empezar a analizar lo que dijimos antes. Tendría que mirar primero al paciente y después mirar al respirador. Y del respirador miro las letras. Y las letras aquí estoy viendo IPPV. ¿Y qué significa IPPV aquí? No aparece IPPV assist, aparece IPPV a secas. Y tengo que ver una cosa. Veo aquí que aparece el trigger. El trigger está apagado. Por tanto, si el trigger está apagado, este paciente está en controlada por volumen, que yo estoy programando aquí volumen, en este caso tengo programados, lo voy a poner ahí, 200 mililitros, ahí lo he programado. El trigger está apagado, por tanto es una controlada por volumen puro. Es una controlada por volumen pura, con trigger apagado. Esto no es razonable a día de hoy, sino que debería poner lo que hemos dicho en todas las clases. Debería poner un trigger, el mínimo, y que no implique un autodisparo. Un autodisparo, pues lo que tengo para comprobar si existe un autodisparo o no, lo que tendría que ver es si la frecuencia que está programada es exactamente igual que la que tengo que está haciendo. Y estoy aquí que la frecuencia espontánea es 0. Con lo cual yo me aseguro que este trigger, que es el mínimo, porque yo puedo poner hasta 15, aquí veis que tengo 9, es un trigger de flujo en litros por minuto, lo pongo en 3, es el trigger mínimo y no está produciendo ese autodisparo. ¿Qué otras cosas tengo? Frecuencia respiratoria le he programado 20, aquí lo tengo, 21. Y ahora saldrá 20.
tengo un pico de presión máximo, que este es el pico de presión que permitiré subir, y luego tengo una FiO2 aquí, que en este caso este respirador permite modificar la FiO2 porque tiene un regulador de FiO2, un mezclador, que permite modificar la FiO2 desde el 100 hasta el 40%. Con lo cual, ahora mismo este paciente, ya veis que ha cambiado volumen de temperatura, está en IPPV Assist. Esto significa una asistida controlada por volumen, que he programado volumen. Con trigger el mínimo, le pongo una PIP, aquí puedo, en este otro menú, una PIP de 5, puedo modificar la relación, la vamos a poner en 1,2 para que sea exactamente igual, y este es el único respirador de transporte del mercado que me permite fijar el tiempo plató. ¿Y por qué me interesa fijar el tiempo plató? Pues lo he visto, si lo razonamos, lo que hemos visto anteriormente, si yo programo un porcentaje, que en este caso es el porcentaje del tiempo inspiratorio, y como tal, si yo quiero tener un tiempo inspiratorio de 1 segundo, si yo le pongo el 30%, el 30% será 0,3 segundos de tiempo de pausa y 0,7 de tiempo de entrada del aire. Ahora mismo está exactamente programado que los que acabamos de ver. Yo aquí, en esta tecla, que voy a enseñaros ahora, en esta tecla, yo puedo ir mirando los valores que me salen y que veo aquí frecuencia respiratoria, la misma que tengo programada, tengo el pico de presión, pero además me da la presión meseta que tengo, por tanto exactamente igual que antes, el volumen espontáneo, el volumen minuto que está haciendo, la frecuencia espontánea que está haciendo, y el volumen minuto total, la FiO2 que estoy viendo, y aquí tengo otra vez el volumen corriente real que se está haciendo, el volumen corriente expirado. Si yo tengo 200 y me estoy midiendo 170, 160 en este caso, lo que estoy viendo es que tengo una pequeña fuga de 40 mililitros, y eso tengo que valorar si tiene un problema real de hipoventilación o no. Además, en este respirador puedo tener curvas de flujo, y fijaros, las puedo poner en largo, que sería, esto es muy interesante para verlas en el transporte. ¿Y para qué me sirve la curva de flujo? La curva de flujo, acordaros que era la única curva en la que me permitía ver algo que no podía ver en los valores, en ninguno de los valores. ¿Y qué es el atrapamiento? Ahora os voy a subir la frecuencia respiratoria para que veáis que si la subo mucho, acabará apareciendo atrapamiento. Y lo puedo distinguir aquí. Aquí veo que cada vez se está acortando nada más la fase expiratoria, porque resulta que empieza antes la siguiente respiración. Esto aquí estoy teniendo atrapamiento. Estoy teniendo un atrapamiento. Voy a volver a poner la frecuencia respiratoria. Ahí veis como la otra curva que aparece en largo es la curva de presión, en la que puedo distinguir pico y meseta. Pico y meseta. Voy a respirar por el paciente. Veis que ahora mismo empieza a haber un asterisco y aparece, seguro, voy a poner la frecuencia respiratoria total. ¿Veis cómo la frecuencia aparece en 24? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué 25? ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Lo dicho anteriormente, cuando un respirador en asistida controlada se marca una frecuencia superior a la que está pautada, solamente puede ser por dos razones: o porque esté autodisparando la máquina o porque esté disparando el propio paciente. En este caso lo estoy haciendo yo con la mano, haciendo una presión negativa, y se ve incluso una pequeña distorsión al inicio de la inspiración, en el que aparece un flujo negativo, que lo voy a repetir en otros, y eso hace que se dispare y que aparecen latas, y veo que además eso me acompaña con ese asterisco. Esto estoy haciendo asistidas. Vamos a ponerlo en otro respirador. Lo vamos a poner en el respirador servo. Arranco otra vez este respirador. Y ahora, fijaros cómo van a empezar. Tengo que ajustar el trigger porque este trigger lo tenía muy poco sensible y ahora lo estoy notando yo. Voy a ponerlo otra vez más sensible y empezamos. Fijaros, ahora el que está disparando la máquina soy yo mismo, y veis como incluso las curvas de presión se distorsionan porque yo estoy haciendo esa presión negativa.
Bueno, pues esto ya no es un autociclado, porque lo estoy haciendo yo y lo tendría que ver directamente viendo al paciente. Fijaros, os lo voy a enseñar cómo estoy yo moviendo, y eso es lo que causa esa pequeña distorsión por mi mano. Pero esto muchas veces no se ve y lo que hay que hacer es mirar correctamente al paciente. En este caso estamos en una ventilación asistida controlada por volumen y el paciente es el que está disparando. ¿Qué pasaría si lo cambiamos por presión? Pues si lo cambiamos por presión o volumen control regulado por presión, aquí lo voy a poner en volumen control regulado por presión, vemos cómo cambian completamente las gráficas y aparecen ahora gráficas cuadradas de presión, las ondas de flujo son decelerantes, aquí las estoy viendo, aquí aparece esta línea morada porque este es o el paciente o la máquina la que está disparando ese trigger, y aparecen 35 respiraciones que son superiores a las pautadas. La curva de volumen, y aquí lo que sí que puedo distinguir es esta programación es correcta, ya que tengo una fase de flujo cero en la parte inspiratoria, lo que indica que el aire se ha entregado perfectamente. Ha sido entregado y el aire ha parado, con lo que veo perfectamente cómo aparece una fase de pseudopausa, que no he programado yo, pero pseudopausa, ya que esta fase depende de las características del propio pulmón. Con lo que aquí es correcta esa programación. Sin embargo, si aumento las resistencias, empezará a subir el pico de presión para intentar conseguir el mismo volumen control regulado por presión. Ya veréis cómo progresivamente intenta subir el pico de presión. Ahí lo vemos, esto lo habíamos visto ayer. Vemos cómo sigue subiendo el pico de presión hasta en el margen que yo lo tengo. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que aparezca un atrapamiento aéreo. Esto lo veo en la fase expiratoria. Si se cambia la escala lo veremos muchísimo mejor. Pero tengo un problema en la fase inspiratoria. Y es que en la fase inspiratoria, al final de la fase inspiratoria, esa zona de pseudopausa en el que había un flujo cero ya no aparece. Sigue habiendo flujo positivo en la fase inspiratoria. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire ha salido del respirador, pero no ha llegado a pararse en los alvéolos. Esto es un problema serio, ya que no me permite meter la misma cantidad de aire, aunque la máquina me diga que ha salido y ha vuelto. Ese aire no está donde nosotros lo queremos, que son los alvéolos. Para poder saber perfectamente o distinguir perfectamente esto que estoy diciendo, lo mejor es que esperemos al último día, la clase de fisiología respiratoria, en la que volveremos a hacer un experimento que demuestra esto. Vuelvo a disminuir las resistencias, y aquí ya veo cómo vuelve, sin haber modificado nada más en la programación, veo que las presiones disminuyen, ya que no necesitamos tantas presiones para meter el mismo volumen, y vuelve a aparecer esa zona de flujo cero, con lo cual puedo asegurar que el aire se encuentra parado en los alvéolos. Sí, la línea morada indica que existe disparo del trigger. Indica que existe disparo del trigger. Lo voy a volver a poner. Ahora mismo no aparece línea morada porque no está siendo disparado el trigger, ni por la máquina ni por el paciente, y ahora lo voy a disparar yo con la mano. En el momento que aparece que la máquina detecta que existe un movimiento de aire que estimula ese trigger, aparece la línea morada y lo vemos arriba también como aparece una T de trigger en morado. Esto es porque está disparándose el trigger de flujo, en este caso. Si yo si lo pongo en el trigger de presión, lo voy a cambiar para el trigger de presión, aparecería el disparo en la parte de curva de presión. Ahí lo veis como si lo dispara, si es capaz de dispararlo, aparecería una imagen en la curva de presión. Lo veis ahora como aparece una imagen negativa.